Estamos en Edificada en Cristo, con el último episodio de Esther. En el capítulo anterior vimos al pueblo lleno de esperanza a causa del nuevo edicto. Los judíos se habían defendido y vencido a los que los odiaban. El plan de Dios nunca puede ser alterado por una persona o circunstancia. Hoy culminaremos esta serie con la importancia de rememorar la historia de Dios. Después de la batalla, los judíos hicieron día de banquete y regocijo. Leamos Esther capítulo 9, versículos 18 y 19. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes, y descansaron el día 15, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales, que habitan en las ciudades abiertas, proclaman el día 14 del mes de Adar, día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Los judíos descansaron. La palabra descanso significa estar callados o libres de ansiedad. Nosotras también tenemos sentimientos y tiempos de ansiedad, pero al pasar la situación y darnos cuenta de lo que Dios ha hecho, es importante detenernos, reposar y celebrar la victoria. Este era un tiempo de festejo, de alegría, en el cual intercambiaban regalos entre ellos y también le hicieron donativos a los pobres. Fue una celebración espontánea. Proverbios refleja muy bien la alegría del pueblo. En Proverbios capítulo 11, versículo 10. Con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Todo había sido cambiado. Lo que debió ser un día de mortandad para los judíos, resultó ser un día de gran celebración. Lo que debió ser un día de destrucción, se convirtió en el día de su liberación. El ayuno se transformó en una celebración. El luto se convirtió en gozo y alegría. El temor se convirtió en valentía y confianza. La desesperación se transformó en esperanza. Esta es una historia realmente sorprendente. Si lo piensas bien, esta minoría de judíos se levantó para ocupar una posición de gran influencia en este enorme imperio. Todo fue el resultado de una serie de circunstancias orquestadas por el poder de Dios. Leyendo un poco más en Esther capítulo 9, los versículos 20 y 21, dice así: Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Mardoqueo instituye un día para recordar, para hacer memoria. No sería una fiesta que se celebraría solo en una ocasión, sino que debía ser una práctica anual, un tiempo para que ellos hicieran memoria de cómo su pena se transformó en alegría y su luto en un día de fiesta. Este era un día para reconocer, celebrar y conmemorar el rescate de Dios y la liberación del pueblo. Así que en este día compartieron sus regalos unos con otros. También le enviaron presentes y comida a aquellos que eran menos afortunados que ellos. Es fácil olvidar cómo Dios nos ha libertado, pero si hacemos un hábito de recordar las cosas que Dios ha hecho, esto nos llenará de valor para el futuro. También es importante compartir con nuestras familias y con las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho por nosotras, como lo expresa el salmista en el Salmo 78 del versículo 1 al 4. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. No puedo dejar de pensar en cómo recordamos cada domingo a Jesucristo, nuestro Señor, lo que sufrió en la cruz, muriendo injustamente, siendo castigado por mi pecado y siendo resucitado al tercer día. Este es el gran memorial del cristiano, es la cena del Señor, donde hay dolor, esperanza y victoria.
esta es la redención que el Señor planificó para el hombre desde el principio de la creación. Ahora el relato hace un resumen de los eventos. En Esther capítulo 9, versículos 23 al 28, dice así: Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer, y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purín, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purín no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Purín es el plural para la palabra pur, la palabra que quiere decir suerte, y significa que al fijar este día, esta celebración, esta fiesta Purín, Dios controla la suerte, que nuestras vidas no están gobernadas por la casualidad, sino por el Creador soberano, el Señor del universo, quien está siempre y activamente, y debo añadir, amorosamente, involucrado en las vidas de su pueblo. Sigamos leyendo en Esther capítulo 9 del versículo 29 al 32. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim, y se enviaron cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían fijado para ellos y sus descendientes, con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Esther estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. Aparentemente, Dios pensó que esto era bastante importante para haber inspirado esta descripción tan extensa sobre la celebración que siguió a aquella liberación. Y de hecho, continúa en el versículo 29. Tenemos un segundo mandato. No nos dice por qué, pero el primero fue el mandato de Mardoqueo de que debían celebrar este día todos los años. Entonces Esther suma su voto a esto. Y continúa diciendo que en toda la tierra a la gente se le recordaba que cada año debían celebrar este Purín, esta fiesta, esta conmemoración de esta liberación por parte de Dios. Hoy día los judíos continúan celebrando Purín. Si has oído algo acerca de esto, ahora conoces la historia detrás de Purín. Comienza con el ayuno el día 13 del mes, de acuerdo con el calendario judío. El año 2024 sería desde el atardecer del sábado 23 de marzo hasta la tarde del domingo 24 de marzo. Este ayuno es un recordatorio del decreto de Amán de eliminar a los judíos. Entonces, en esa noche los judíos van a la sinagoga, donde el libro de Esther se lee en voz alta la historia completa, los 10 capítulos. Terminando con el libro, leemos entonces en el capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Aquí tenemos el final de la historia, la última palabra,
Y qué diferente es este capítulo de algunos de los anteriores. Recuerda que no conoces el desenlace de la historia que estás viviendo. Dios está en control. Así que no te desesperes, no te mortifiques, no te preocupes, no sientas envidia por el malvado, no te desalientes. Dios ha escrito el guión. Él está cumpliendo sus propósitos. Te aliento a que cuando estés desanimada vayas al Salmo 37. Cuando parezca que las fuerzas del mal están ganando, ve al Salmo 37 y te recordará que debes esperar en el Señor. Y quizás me dirás, es que estoy cansada de esperar. He estado esperando por siempre. No, tú no has estado esperando por siempre. Solo parecería haber sido por siempre. Pero cuando lleguemos al verdadero para siempre, nos daremos cuenta de que por mucho que hayamos tenido que esperar aquí en la tierra, fue un simple momento, sin importancia. Quizás digas, yo no puedo durar más en este matrimonio, yo no puedo aguantar más en este trabajo, no puedo resistir esta situación. ¿Cómo voy a sobrevivir? No tienes que saber cómo vas a sobrevivir. Todo lo que tienes que saber es que Dios está en su trono, en que Él es el que gobierna, que Él está determinando el desenlace. Todo lo que tienes que hacer es esperar en el Señor. Las Escrituras dicen en el Salmo 37 que aquellos que esperen poseerán la tierra, en el versículo 9. Los humildes heredarán la tierra, como dice Mateo 5:5. Eso fue lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Eso es lo que vemos que sucedió con Mardoqueo. Mardoqueo, a quien en un tiempo no se le permitió entrar en la puerta del rey, vestido de cilicio y ceniza, ahora está vestido con vestiduras reales y es el segundo al mando sobre todo imperio persa. Mardoqueo no era nadie. En el inicio del primer acto, él no estaba ni siquiera en la pantalla del radar. Todo lo que se escucha es Asuero, el rey esto, el rey aquello. Él era el centro de la historia. Mardoqueo no estaba ni siquiera por los alrededores. Ahora está siendo elevado a una posición de gran influencia, y no porque él lo buscara. De hecho, él hizo elecciones que pudieron haber dado como resultado su desaparición. Pero porque esperó en el Señor, temiendo más a Dios que a los hombres, y viviendo su vida basada en convicciones, es que fue engrandecido, exaltado. En contraposición a esto, piensa cómo Amán usó su poder, su posición, para destruir vidas, para oprimir a otros. Mardoqueo intentó vivir su vida movido por convicciones. Buscó el bienestar de su gente, vivió una vida desinteresada. Mientras lees esto, seguramente piensas, si solo pudiéramos tener líderes políticos como este, hombres como Mardoqueo, que temen al Señor, más de los que temen a los hombres, que viven sus vidas basadas en convicciones, que buscan el bienestar de la gente. Pues Mardoqueo muestra un estilo diferente. Es un camino de humildad, un camino de servicio, una manera de rendir nuestra vida, una ruta desprovista de egoísmo. Puede que supongas que así no puedes tener éxito, que no puedes ganar de esa manera hoy en día, pero en el estándar de Dios, aquellos que rinden sus vidas son quienes al final resultan ser los ganadores. Te da la impresión de que Mardoqueo nunca aspira a ser grande a los ojos de los hombres, pero por su corazón de siervo, Dios lo exaltó a una posición desde la cual él podía servir a la gente con mayor efectividad a través de su liderazgo. Eso es lo que leemos que él hizo en el capítulo 10. Buscó el bienestar de su pueblo, le habló de paz a toda su gente. Esa es la palabra shalom. Él promocionó la unidad, una relación correcta con Dios, el uno con el otro y con los extranjeros. Y antes de ser muy criticona con nuestros líderes, te preguntaré, ¿qué clase de líder eres tú? ¿Qué clase de sierva eres tú? ¿Cómo diriges a tus hijos? ¿Buscas su bienestar o buscas el tuyo propio? ¿Tus palabras promueven la paz o la discordia? ¿En tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu iglesia? No te exaltes a ti misma, no trates de hundir a otros. Dios es quien exalta, Dios es quien derriba. Espera
espera en el Señor. Resumiendo, las lecciones que hemos rescatado en esta historia son las siguientes. Primero, estamos en una batalla. Fue una batalla entre Amán y Mardoqueo, y esta batalla representa la batalla entre Satanás y Dios. Hemos aprendido en el libro de Esther cómo Satanás ha estado detrás de todos los esfuerzos para aniquilar el linaje de Cristo, y cómo Satanás ha amenazado la continuidad de los propósitos de redención en la historia, amenazando la vida de los escogidos de Dios. La batalla real no es contra carne ni sangre, sino una batalla espiritual que ocurre en los cielos entre dos reinos, el reino de los hombres y el reino de Dios. Pero hemos visto que el reino de Dios libra la guerra de una manera diferente. Los que estamos en el reino de Dios ganamos la guerra con humildad, con fe, con oración, con quebrantamiento, con dependencia de Dios. Segunda lección. Dios tiene un plan soberano. Dios es soberano y tiene un plan soberano, un plan para tu vida, un plan para tu familia, un plan para su pueblo y un plan para nuestro mundo. Es un plan que termina con Él, como gobernante de los cielos y de la tierra. Él es. También nosotras debemos reconocer que somos parte de ese plan. Tu vida es parte de ese plan y tu familia es parte de ese plan. Tercera lección. El plan de Dios no fallará. Y leemos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Y dijo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿Crees esto? Es verdad, la fuerza y el poder están en sus manos, y nadie puede resistirlo. Cuarta lección. La providencia de Dios es permanente. Esto significa que Dios es el creador, y Él es quien sostiene, ordena y gobierna sobre toda su creación. Él no es un Dios que simplemente arrojó el universo a la existencia y entonces se recostó en su mecedora para observar cómo evolucionarían las cosas. Él aún está observando, controlando y administrando los asuntos del universo. Él es un Dios que preserva, provee, protege y dirige todos los eventos de este universo hasta el último detalle de nuestras vidas. Así que en la providencia de Dios no hay detalles insignificantes, no hay coincidencias. Cada átomo, todo evento de este universo está controlado por Dios, quien sostiene el corazón del Rey en sus manos. Entonces, ¿qué debiera producir esto en nosotras? Confianza. Esto debería ser alentador, conocer que en todas las cosas Dios está trabajando para el bien de aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Es un recordatorio de que aun cuando no puedes ver a Dios, aun cuando pareciera que nada está sucediendo, Dios siempre está detrás del escenario, siempre trabajando para cumplir sus propósitos. Tenemos un Dios de providencia. Quinta lección. A través de la fe y la obediencia, tú puedes ser parte del plan de Dios. Él te trajo a su reino para un tiempo como este. Tú pudieras decir, pero yo solamente tengo 15 años. Dios te trajo al reino para un tiempo como este. Puede que no cumplas tu propósito completo de vida a los 15 años, pero Dios tiene un propósito para ti, ya sea a los 15 o a los 65, o en cualquier edad entre estas, ya seas más vieja o más joven. Dios tiene un propósito contigo ahora. Quizás tengas niños pequeños en la casa y pienses, bueno, yo realmente serviré al Señor cuando mis hijos crezcan. No, Dios te trajo a su reino ahora, para un tiempo como este. En esto consiste el poder de influenciar, el poder de una persona, el poder de una mujer. Quizás te sientas superada en número. Te podrías sentir incapaz. A veces nos sentimos abrumadas por los poderes de las tinieblas y de la maldad que nos rodea. Y pensamos, es que yo soy simplemente un pequeño peón en un tablero de ajedrez. No supongas que no puedes hacer la diferencia. Coloca ese peón en las manos del Señor y te sorprenderás
de lo que Dios puede hacer para usar tu vida. Sé valiente. Está siempre dispuesta a dar un paso al frente cuando sea el tiempo de hablar, pero ten dominio propio. Sé paciente, siempre alerta, como le estaba Esther, esperando en Dios para ser dirigida y saber cuándo debes actuar. Sexta enseñanza. No hay situación tan desesperante que Dios no pueda redimir. Piensa por un momento en Esther. Imagínatela. Una niña huérfana, además criada en un hogar con una sola figura de autoridad, un primo varón mayor que ella. Imagina entonces mudarte a esa casa en un harén en Persia y después casarte con ese tirano cruel, arrogante, alcohólico llamado Jerjes o Asuero. Y aún así, Dios la usa. Es sorprendente, es asombroso. Dios le da el valor, la gracia, el favor, la fe, la compostura y el porte y todas las cosas que ella necesitaba para ser el instrumento para salvar 15 millones de judíos. No sabemos, así que espera que Dios actúe, espera en su tiempo. Recuerda que tú no ganas empujando, gruñendo, gritando, chillando, fastidiando, quejándote o deshonrando a otros. Tendemos a justificar esta clase de comportamiento cuando nuestras circunstancias se ponen difíciles. Pero he aquí una mujer que en las circunstancias más graves, cuando literalmente tuvo que enfrentarse a la muerte, sorprendentemente ella estaba en control de su lengua, de sus emociones. No hay prisa, ni histrionismo, ni arranques de histeria, solamente esperar en el Señor. Séptima lección. No juzgues el resultado de la batalla por la manera en que las cosas se visualizan ahora. No te desesperes. No importa cuán duro parezca, no importa cuán mal se pongan las cosas, no importa cuán confusas estén tus circunstancias. Las cosas no siempre serán como se ven ahora. Dios está cambiando las circunstancias, aunque por el momento veamos que algunas veces los malvados prosperan y los piadosos sufren. No parece tener ningún sentido, no parece justo. Los malvados festejan ahora, pero un día ellos tendrán que dar cuenta. Habrá un juicio final. Los justos sufren ahora en muchos casos, pero un día ellos experimentarán el gozo y el triunfo eterno. El Salmo 58, versículo 11 dice: Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Dios es quien escribe el capítulo final. Ya Él lo escribió. Y Él nos ha dado un vistazo de ello en su palabra. Si quieres leer el último capítulo, lee el libro de Apocalipsis. Eso es lo que hago yo cuando me desanimo. Allí veo cómo todo concluye. Nosotras no sabemos cómo vamos a llegar de donde estamos aquí y ahora, hacia allá, hacia donde nos dirigimos, pero hemos conocido un poco más a Dios a través de Esther. Y creemos que es un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnisciente, un Dios que es providencial y soberano, un Dios que es sabio y bueno, un Dios que está cumpliendo sus propósitos en este mundo, un Dios que es fiel a su pacto, que espera pacientemente por su pueblo, pero que siempre está trabajando para su gloria. Así que no te desesperes, cobra ánimo y ármate de valor, pon tu esperanza en el Señor, como dice el Salmo 27:14. Tú no sabes por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, pero Dios sí lo sabe. Por tanto, busca evidencia de la providencia de Dios a tu alrededor. Confía en que Él está trabajando, planeando, preparando, orquestando, tejiendo un plan y que eres parte en esta historia. Síguenos en el siguiente episodio para ser edificada en Cristo.